desbarataría el esquema rígido de los modos de producción que él establece que debe considerarse. El esclavismo, que el feudalismo, que el capitalismo, que el socialismo y comunismo. A la muerte de Stalin, cuando se publica por el año 32 los Brundisi, aparece en el análisis de Marx que también había el modo de producción germánico, el modo de producción antiguo y el modo de producción asiático. Todo esto es muy importante en razón al análisis de la realidad concreta de cada país. Porque si tú no sabes en qué tipo de modo de producción se está desenvolviendo, ¿cómo puedes tú tratar de buscar el cambio? Aya de la Torre analiza. Tiene mérito igualmente la Mauta José Carlos Mariátegui, con sus 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana. Pero Mariátegui lamentablemente muere joven. Amigo entrañable, Víctor Raúl. Aprista hasta el año 28. Después ya no. Forma el Partido Socialista Peruano. Pero muere muy joven. No analiza otro tema importantísimo que es el tema sobre el imperialismo. Aquí la confrontación con el Partido Comunista Internacional. Aya la Torre analiza a Hobson. John Atkinson Hobson, un economista inglés que en 1902 publica su obra Imperialismo, un estudio. Esa obra, antes de señalar qué trata, justo por la enseñanza, Víctor Raúl nos decía en los coloquios, Hobson es la base fundamental del análisis de la obra de Lenin. Deben leer. Yo fui invitado a la Unión Soviética y lo primero que hice fue ir a la biblioteca de Lenin. Todas las obras de Lenin en todos los idiomas del mundo. Y yo le dije a la directora, por intermedio del intérprete, por favor, quiero ver la obra de Hobson que utilizó Lenin. Me miró como un bicho raro. Yo le dije, tiene que estar aquí. Y la suerte es que en una de las vitrinas ahí estaba. Yo he tenido en mis manos la obra de Hobson, Imperialismo, un estudio, que le sirvió de base a Lenin para escribir Imperialismo, fase superior del sistema capitalista. Volvamos a Hobson. Hobson dice que no basta el poder adquisitivo del mercado interno de un país para poder absorber toda la producción. Y que esto creaba crecientes acumulaciones de capital que buscaba su desahogo en el extranjero. Extraordinario. O sea, te saturas de mercancía, no te queda otra cosa sino de exportar. Lenin estudia esa obra, pero aporta y niega dialécticamente a Hobson, con mucha precisión. Amigo Hobson, el imperialismo no es la exportación de mercancías, imperialismo es la exportación de capitales. Entonces, fíjense, imperialismo, la fase culminante o final del sistema capitalista, dice Lenin. Aquí entra Aya la Torre, en el antiimperialismo y el APRA. Es muy cierto para los países desarrollados o que se han capitalizado que el imperialismo es la última o culminante etapa del sistema capitalista. Pero para los países que no tienen capitales, no es la última, sino la inicial o primera etapa del sistema capitalista. Ahí está la negación. ¿Y dónde es este planteamiento? Aya de la Torre comienza a esbozar, antes de escribir el antiimperialismo y el APRA, en el Congreso de Bruselas en 1927, cuando justamente se enfrenta en el Congreso antiimperialista con esta tesis
Y de ahí queda marcado como que el Partido Comunista Internacional debía marginarlo totalmente. De ahí se dividen con ese gran cubano que fue Mela, amigo entrañable, presidente de la Federación, José Martí, que haya cuando va expatriado a Panamá, ahí se conocen, hay ya una ruptura. Entonces, estamos viendo de dónde se origina la ruptura y por qué el encono del Partido Comunista. Porque en América Latina fue la verdad más clara, expresada, y no han podido negar hasta ahora de que el imperialismo para nuestras sociedades que no tienen capitales venía a ser la primera etapa y no la última. Yo a él, en otro libro, lo grafiqué cuando lo escuché de la siguiente manera. Por ejemplo, 2 vasos. Este líquido es capital. El imperialismo, para Lenin, es la última etapa del sistema capitalista. Si ya has llenado todo, ¿a dónde sigue llenando? Ya no entra. Si acá es la última, lo que sale para llegar a este país que no tiene capital, si acá es la última, ahí es la primera o inicial. Pero ¿qué ha pasado además? Todos los dictadores que hemos tenido en América Latina se han tomado, como me tomo yo ahorita para descansar un ratito. Desapareció el capital. Así desapareció el capital. Siempre hemos estado, ¿no? Entonces fíjense, ese es el esquema teórico, conceptual dentro del imperialismo. Por eso nosotros además hemos hablado de que el imperialismo es ambivalente. Ahí en La Torre, en 30 años de aprismo, un libro que saca a consecuencia de 30 años de aprismo, dice: el imperialismo es ambivalente porque tiene 2 valencias, una positiva y otra negativa. La positiva, el capital que viene; la negativa, la imposición y la sujeción, hasta la esclavitud que imponen. Entonces hay que saber tratar con el capital extranjero. Y aquí la gran cuestión, dice: ¿cómo tratar? Ahora están discutiendo Perú, Chile, Ecuador y Colombia con Estados Unidos el Tratado de Libre Comercio. ¿Cómo tratar, pues? Más contemporáneo no puede ser. Bienvenido el capital extranjero, bienvenida la posibilidad de comercio, pero ¿cómo? ¿Con qué condiciones? Hay que establecer una ecuación de deberes y derechos. Nadie va a cerrar el aporte a la tecnología, al capital. ¿Quién va a cerrar? El APRA no. El APRA propicia, dicen, el antiimperialismo, y el APRA, allá en La Torre, nosotros propiciamos un antiimperialismo constructivo. Fíjense, entre las obras que se publican después de publicado 30 años de aprismo, allá en La Torre no leyó el libro acerca del colonialismo de Marx, porque se publicó posteriormente. ¿No acabamos de decir que no permitió Stalin publicación de muchas obras de Marx? Y en la obra acerca del colonialismo encontramos exactamente igual el planteamiento de Aya La Torre con Marx. Solo que Marx no conoció el fenómeno del imperialismo, que es un fenómeno moderno. Él conoció el fenómeno del colonialismo. ¿Qué dice Marx en acerca del colonialismo? Dice Marx: cuando los bárbaros
Quisieron conquistar la India. La India los hinduizó, los subsumió, los absorbió, porque la cultura de la India era superior a los bárbaros y a los tártaros. Pero cuando va a Inglaterra, la India ya no los puede absorber. Y entonces Marx dice, Inglaterra en la India estableció dos aspectos. Por un lado fue depredador y por otro lado fue regenerador. Usos los términos que él emplea. Vean la valencia positiva que hemos hablado antes en el imperialismo y valencia negativa. ¿Cuál es el criterio de acerca del colonialismo? ¿Cuál es lo depredador? La imposición, la esclavitud. ¿A cuento de qué? A cuento de llevarle el ferrocarril, a cuento de llevarle las máquinas de vapor que el inglés Watt inventa, y surge la revolución industrial que se proyecta de 1785 para adelante. Entonces vean ustedes la ambivalencia. Y en esa época que se habla de globalización, igual. La globalización debe considerarse ambivalente. Solamente estamos nosotros absortos en lo que eso significa. Pero mucho cuidado. El término globalización nos están metiendo mucho para olvidarnos del término imperialismo. Porque hasta en mi propio partido dicen, oye, ya el imperialismo terminó. No. El imperialismo no terminó. Lenin en su propio libro critica lo que él llama el renegado Kautsky. Y el renegado Kautsky creo que no se equivocó cuando dijo, llegará la etapa de tanto poderío como son ahora las transnacionales, que surgirá el ultraimperialismo. Yo creo que lo que estamos viviendo en estos momentos es el ultraimperialismo. Mucho cuidado de la forma como vienen. Repito, el APRA no obstaculiza la inversión ni la presencia del capital extranjero, bienvenido. Pero si inviertes $1, bueno, pues llévate racionalmente tal vez 5, tal vez 8, pero quieres llevarte 20. ¿Por qué? Ahí advierte, no seamos acomplejados. Nosotros no pensemos que solo ellos, nosotros no pensemos que solo nosotros necesitamos de aquellos, ellos también necesitan de nosotros. Y es cierto. ¿Por qué? ¿Por qué acomplejados? Repito, establezcamos una ecuación de deberes y derechos. Compañeros de Cataluña, por estas razones, Jaya de la Torre vivió en el exilio, en la persecución, en las cárceles. Solo como un ejemplo, ojalá le encuentre. Fíjense que nosotros estuvimos fuera de la ley. Sendero Luminoso, que es una organización criminal, han sido juzgados dentro de la ley, pero los apristas eran juzgados fuera de la ley y no habían cometido ni un crimen. El crimen era hablar de integración de América Latina. El artículo 53 de la Constitución del año 33, en la que destituyen a 28 apristas porque no podía la derecha tradicional contrarrestar los argumentos del APRA, los expulsan. 4 meses están en la Constituyente y luego a la persecución. Y consagran un artículo 53 que decía: quedan fuera de la ley los partidos de carácter internacional.
al APRA. Y el Partido Comunista no era internacional para esa mentalidad, porque decía, no, el Partido Comunista, los incas también, ¿no?, tuvieron un sistema comunista en Cusco. Todo fue contra el APRA. Y entonces no había leyes. ¿Qué más prueba? Pero hay una ironía porque dicen, Dios guarde. Miren, esto trabajó como mi asistente cuando fui senador de la República. Y él me consiguió lo que le llegó a su padre, que ya tiene 90 años. Humilde servidor de un mercado de Huancayo, de la Sierra Central. Era un administrador, solo que, ¿qué cosa era? Aprista. Odría da el golpe de Estado el 3 de octubre del 48, 1948. Huancayo, 8 de octubre. Pasaron 5 días. Huancayo, 8 de octubre de 1948. Señor Julio Faura, ciudad, de conformidad con lo que dispone el decreto supremo del 4 del actual, y siendo usted miembro activo del Partido Aprista, mi despacho ha resuelto que cese en la fecha en el puesto que venía desempeñando como administrador del mercado. Dios guarde a usted. Horacio Gutiérrez Todoria. Ese fue el APRA. Así es. Destitución de maestros, de abogados, destitución de maestras, de médicos, de servidores públicos. Aprista. Por eso decíamos, aprista, ten orgullo de tu gran partido. Porque nosotros, sobre todo los que nos han antecedido, han caído en las alergástulas o las cárceles solo por sus ideales, nunca por ladrones. Eso es la enseñanza de Aya La Torre. Esa estatura moral es la que nosotros los apristas debemos cumplir. Esa estatura moral que me han dicho ellas tuvo Iglesias, a quien hay que reverenciar también. Porque fue entrega, fue ideales, fue limpieza, fue diafanés. ¿Cuándo han dicho ustedes sobre justicia social? Y el APRA lo concretó así con Aya La Torre. Ni pan sin libertad, ni libertad sin pan. El primer discurso de Fidel Castro triunfante en la Sierra Maestra, cuando llega, su discurso se titula Ni pan sin libertad, ni libertad sin pan. El Partido Comunista, cuando Fidel Castro peleaba en Sierra Maestra, estaba con la derecha y en contra de Fidel, y saca su periódico Unidad diciendo que esa revolución es una revolución con dinero yanqui. Y nosotros apoyábamos simbólicamente a Fidel. Yo le he cargado a muchos cubanos triunfantes de la revolución que llegaron al patio de San Marcos. Porque el discurso de Fidel fue el siguiente: yo quiero que mi revolución sea nativa como es su música, como el verde oliva de sus palmeras. Cuando lamentablemente se va con los sones, ya no de la rumba que eran los sones que correspondían a América Latina, por ejemplo, la cueca, el vals peruano, la cumbia, y son sones del balalaica, cuando la torpeza norteamericana le cierra las puertas a Fidel cuando va a pedir ayuda en contra de la dictadura que había derrotado, en contra de esa castra y dinastía de Batista. Le cerraron la puerta, no le quedó otra cosa que irse. Lo sentimos mucho, pero nosotros, por lo menos personalmente, debemos siempre reclamar que no pueden las potencias presionar de ninguna manera. En cuanto a la diferencia sociológica, si esta ha sido la diferencia económica,
¿Cuál es la diferencia sociológica? La diferencia sociológica es que el Partido Comunista Peruano decía: nosotros debemos crear un frente de clase, la clase del proletariado. Ahí la Torre se da cuenta y dice: carambas, por la década del 20, 30, la clase explotada no solo es el proletariado, hay varias clases explotadas. Es el incipiente proletariado, los campesinos, los vastos sectores de las clases medias. Entonces él dice: hay que plantear el frente de clases de los trabajadores manuales e intelectuales. Esa es la diferencia. Al ser así, el planteamiento que corresponde es a la realidad concreta. Y quisiera terminar con un pasaje de la Asamblea Constituyente. Me dijeron ellos: el derecho de insurgencia. El año 33 teníamos una Constitución en la que decía el 203, el artículo: quienes son los resguardos, los custodios de la Constitución son las Fuerzas Armadas. Y con ese cuento daban los golpes de Estado. Entonces, Haya de la Torre, presidente, la más alta votación. Yo nunca soñé, ni en sueños, ni pensé, nadie pensó que Haya de la Torre podía morir. Carambas, ya, estaba tan vital. Entonces dije yo: Asamblea Constituyente, él es el candidato ganador del año 80 para las elecciones presidenciales. Pero ¿qué mecanismos de defensa puedo tener? Comencé a estudiar y vi que en todas las constituciones del mundo y en todos los tratados de derecho constitucional existía la figura de la rebelión. Desde España, que comienza, y ahí hay varios Alfonsos, con la jus resistencia, el derecho a resistencia a la opresión. ¿Pero qué pasaba? Es la figura de la rebelión. Entonces, me fui al concepto. ¿Qué cosa es rebelión? Es la acción violenta, pacífica, o con piedras o palos o lo que fuera, pero para derrotar, para derrocar, para defenestrar, para traer abajo a un régimen, sea de facto o sea de jure. No me gusta ese régimen, o se desvió del cauce constitucional, nos levantamos para traerlo abajo. Alfonso II en Aragón, Alfonso III establecen el criterio de que si el rey se desvía de los cauces, el pueblo tiene derecho a cuestionarlo y traerlo abajo. Seguí analizando 1215, la Carta Magna inglesa, exactamente igual. Seguí analizando, me encontré con el preámbulo de la Constitución norteamericana de 1776, que dice exactamente si los gobiernos se desvían, a traerlo abajo. De la Constitución norteamericana pasa 1789, la Revolución Francesa, exactamente igual. Voy acortando, históricamente encontramos luego en la romántica actitud de los estudiantes de Córdoba de la Reforma Universitaria, que hablan también de la insurrección. Y finalmente es un derecho consagrado en la Carta de las Naciones Unidas de 1948, donde dice, ¿no?, que pueden levantarse los pueblos si se ve compelida por la acción de una acción opresora. Todo esto muy bien. Dije, pero carambas, acá pueden levantarse a cuento de que Haya de la Torre se ha desviado de la Constitución y me lo traen abajo. Entonces comencé a analizar y dije, no, el derecho de insurgencia.
¿Qué cosa es el derecho de insurgencia? ¿Es la acción violenta, pacífica o lo que fuere, con palos o con lo que sea, para defender a un régimen legalmente constituido, no para traerlo abajo? Mi pequeño aporte en el derecho constitucional consiste en que esta figura no se ha dado. Y cuando se da, le llaman derecho de insurgencia al derecho de rebelión. Porque la rebelión en muchos países ya no es un derecho, sino es un delito, como en la Constitución actual del Perú. Entonces, para no cometer delito, dice derecho de insurgencia. ¿Pero qué pasa? Es paradójico, pues. Derecho de insurgencia para traerlo abajo a Fujimori. Yo en las clases con mis alumnos decían, ¡no! Derecho de insurgencia significa que se están levantando para mantenerlo. Cuando me hice, ¿cómo se dice acá? De la vista gorda, ¿está bien o no? Sí. Me hice de la vista gorda cuando a Fujimori da su autogolpe y los militares Salinas Cedó, con 8 o 10 militares, frustran, querían darle un golpe a él en noviembre del mismo año, pero los descubren. Ellos, para salvarse, dicen, queríamos hacer uso del derecho de insurgencia. Pero no, era golpe para ellos, porque ellos han debido ser claros. Nos levantamos para defender ¿a quién? A Máximo San Román. Máximo San Román era el vicepresidente. Entonces el Congreso de la República se reunió en el Colegio de Abogados porque el Congreso estaba cerrado y lo eligió presidente, en vez de Fujimori, a Máximo San Román. Si esos militares se levantaban y tomaban las armas para defender a Máximo San Román, ese era derecho de insurgencia. Ejemplo final en la historia. Yeltsin, cuando va a la Plaza Roja a defender al Gorbachov, eso es derecho de insurgencia. Derecho de insurgencia es cuando los sandinistas defienden a Daniel Ortega frente a los contras. Eso es derecho de insurgencia. Están defendiéndolo a Daniel Ortega. Derecho de insurgencia es cuando el Latuch quería dar el golpe de Estado a una mujer, Lidia Geller en Bolivia, que transitoriamente estaba en el poder. El pueblo sale y la defiende. Eso es derecho de insurgencia. Allá en la Torre, tus 22 de febrero, en todo el Perú, se está recordando. Y qué grato es que tu presencia y tu espíritu, revolucionario por esencia, haya sido acogido en la buena voluntad de estos amigos y compañeros. Como finalizando el acto, quiero terminar. Esta es una medalla que me confirieron en el centenario del nacimiento de Aya La Torre. Me lo puso el líder histórico. Permítanmelo lucirlo aquí y decir al final: ¡Víctor Raúl! ¡Presente! ¡Víctor Raúl! ¡Presente! ¡Víctor Raúl! ¡Presente! ¡Viva el Perú! ¡Viva! ¡Viva Cataluña! ¡Viva! Chato. Para que tomarnos una foto. Sí, ahí está hablando. Toma varias ahí. Abraham, toma una para mí, ¿eh? Sí, sí. Compañero, ven acá a este lado para que... Ahí está. Muy bien. Abraham, toma varias. Toma varias.
Que ya no tiene el peso solo ella en la espalda, ¿no? Caracolita. Caracolita, sí. Oye, pero qué linda figura.